Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Espero que esté muy bien. Caete Martínez de Juan Andrés se presenta para exponer el tema asignado. Mi tema que me respondió fue cómo resulta afectada la economía mundial debido a la pandemia. Los impactos económicos de la pandemia fueron especialmente graves en las economías que estaban en crecimiento, donde las pérdidas de ingresos pusieron en riesgo la existencia de estas y en muchos casos acabó con estas. A medida que avanzaba la pandemia, en el 2020 se vio que con gran claridad que muchos hogares y empresas que estaban en crecimiento no estaban preparados para soportar una alteración, decirlo así, tan grande como fue la pandemia, ya que esta tenía una larga duración y, y grandes retos, como por ejemplo la supervivencia con los costos que se presentaban en ese momento y la escasez de algunos productos. Eh, Muchos estudios basados en estos datos eh, indicaban que, por ejemplo, que más del 50% de los hogares de las economías que estaban en crecimiento y que no eran tan avanzadas no pudieron sostener el consumo básico durante más de 3 meses en caso de perder sus ingresos. O sea, podían estar perdiendo lo que conocemos como ingresos o ganancias. La crisis tuvo un impacto drástico en la pobreza y la desigualdad a nivel mundial. La pobreza mundial se incrementó por primera vez en, en el curso de la generación y la desproporcionada desigualdad eh, generó pérdidas de ingresos sufridas por las poblaciones desfavorecidas que condujeron a un enorme aumento de las desigualdades internas y entre los países. Eh, no todos los países tenían la capacidad de afrontar esta crisis, o sea, que no todos podían superar el déficit de dinero y la escasez de algunos productos de la canasta familiar. Eh, Según los datos de las diversas encuestas, en el 2020 el desempleo temporal entre los trabajadores que solo tienen educación primaria complementa que se elevó en el 70% de los países. La pérdida de ingresos también fue mayor entre los jóvenes, las mujeres, los autónomos y los trabajadores ocasionales con nivel más bajo de educación formal. Las mujeres se vieron particularmente afectadas por la pérdida de ingresos y de puestos de trabajo, dado que era más probable que estuvieran empleadas en los sectores más afectados por los confinamientos y por las medidas de distanciamiento social. Debido a esta pérdida de empleos, pues la economía no podía avanzar, puesto que ya la producción y la demanda era muy baja. Esto generó grandes pérdidas debido a que la mayoría de estas empresas eran de, de, de bajo nivel, no eran empresas, no eran mega empresas, por decirlo así, sino eran empresas en crecimiento que pues para esta época hasta ahora estaban empezando a ser grandes en diferentes regiones, por decirlo así. Eh, Muchas gracias, profe.